Radio La Clave. Entre los temas que destacan en Braga, la sección de género del Mostrador, está la conmemoración ayer del Día Mundial contra la Violencia de Género, que se originó tras el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. También en relación a la política chilena, puedes leer un análisis a las elecciones parlamentarias en que las mujeres aumentaron en un 12% su representación en la Cámara Baja, con 55 diputadas electas, 20 más, que en la composición actual. También, ya en miras de la segunda vuelta presidencial, hay una nota que se pregunta: ¿mujer como madre o sujeta de derecho? De esto y otros buenos temas publicados en la sección conversamos con María José Quesada, editora de Braga, y la periodista Natalia Espinosa. Muy buenos días a las dos. Muy buenos días, Macarena, Federico, Natalia. Muy buenos días, María José. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Natalia, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ayer, la conmemoración del Día contra la Violencia a la Mujer? ¿Y cuál es el origen? Bien, ¿cómo fue esto del asesinato de estas mujeres que generó que todos los años se conmemore y se visibilice el tema de la violencia contra las mujeres? Sí, por supuesto. Bueno, ayer se conmemoró otro año más del Día en contra de la Violencia de Género, y es muy importante conmemorar este día, que al final marca la pauta de que se hable de este tema 2 veces al año. O sea, tenemos como el primer gran evento del año, el 8 de marzo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y ahora en esta época del año, en noviembre, tenemos el Día en contra de la Violencia de Género. Y bueno, el origen de esta conmemoración son por las activistas dominicanas Minerva Mirabal, y que ella tenía 2 hermanas, eran Patricia y María Teresa. Entonces lo que sucedió es que en los años 60 en República Dominicana había un régimen dictatorial de Rafael Leónidas, y ellas eran opositoras de este régimen, y eran opositoras así como fuerte, o sea, no era como un activismo que no se notara, sino que ellas eran como un poquito el rostro de este movimiento que estaba en contra del régimen. Entonces ellas fueron asesinadas. Fue un triple femicidio que fue como súper en el momento como connotado, o sea, fue como, oye, como mataron a las personas como por seguir sus ideales, por estar en contra de un político, por decirlo de alguna manera, en este caso un dictador. Entonces, desde ahí en adelante desde los años 80 se empezó a conmemorar el 25 de noviembre, y ya en 1999 la ONU lo tomó como una instancia internacional, y hizo que el día de hoy empezara ya de ayer, día de ayer. El día de hoy en lo genérico. Sí. El día de hoy, ya, que no te había entendido. El día de hoy. Sí, el día de hoy, en esta época. Natalia, ¿y cómo estuvieron en Chile no son celebraciones, las conmemoraciones, los recuerdos? Las marchas, dices tú. No necesariamente marchas, por eso le pregunto, ¿qué es lo que hubo? ¿Marcha, hubo actos? ¿Cómo se conmemoró este Día contra la Violencia de Género? Sí, las conmemoraciones más importantes, o sea, lo que yo destaco de esta conmemoración es que se hizo en múltiples puntos a lo largo de Chile. Uh-huh. Entonces no fue algo que se concentrara solamente en la región metropolitana, sino que las demás ciudades también hicieron manifestaciones, hubieron muchas intervenciones físicas para trasladar un poco la crítica a esta situación y recordar el tema de la violencia de género para visibilizarlo. Exacto, visibilizarlo, darnos cuenta que ya ahora que estamos teniendo un poquito más de libertad para salir a la calle, la gente está saliendo más a la calle, entonces pasamos de las protestas de espacios digitales a espacios físicos, y eso a mí me parece algo que hay que relevar, hay que destacar, porque durante estos 2 años todas las manifestaciones se habían estado haciendo de manera digital, y eran grupos muy pequeños de personas los que se podían juntar presencialmente para hacer algo. De hecho, la imagen que nos queda a todos es ese 8M antes de que, comillas, nos encerráramos producto de la pandemia. Ese masivísimo, que es inolvidable ese momento, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora eso ya... ahora estamos empezando a volver a eso. Y eso demuestra que al final la lucha no
no ha bajado su intensidad, porque eso era una crítica que se hacía mucho en redes, como de si se había debilitado el movimiento feminista o la exigencia de derechos de las mujeres, y no fue así. Lo que pasa es que se cambió de espacio físico a espacio digital. Quiere que los espacios físicos vuelven a estar más disponibles, entonces también las mujeres están volviendo a los espacios físicos. Y otra de las acciones que me parece que vale la pena comentar, así como tú preguntabas, Federico, es que ayer un grupo de mujeres constituyentes presentaron una iniciativa constitucional por el derecho a una vida libre de violencia de género. Esa nota también es parte de lo que los invitamos y las invitamos a leer en el mostrador.cl en la sección Braga. ¿Les parece avanzamos a otro de los temas que deja la semana, que es muy, muy relevante, creo que tiene que ver con... ¿Perdón? Sí, me gustaría agregar algo respecto al día de ayer. Bueno, lo que tú contabas, Maca, que uno de los hitos simbólicos importantes en el marco de este día fue la presentación de la segunda propuesta constitucional, que viene a impulsar a poder incorporar en la nueva Constitución la norma para una vida libre de violencia de género. Y entonces esto lo que viene a hacer es un impulso al Estado a poder reconocer el derecho de las mujeres, niñas y disidencias a una vida libre de violencia de género, tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. Y en ese sentido considero importante también poder señalar que con los años había una especie de, ¿cómo llamarlo?, como desprivatización de la violencia. Es decir, que gracias también al movimiento feminista desde el año 2018, esta gran cuarta ola que se llama, se ha logrado instalar también la problemática de la violencia como algo estructural de las sociedades patriarcales, que son necesarias de erradicar también mediante políticas públicas. Entonces, también asimismo se da cuenta de otros tipos de violencia, entre ellas obviamente está la violencia psicológica, la física, pero también tenemos la violencia económica, que muchas mujeres sufren y son las que mantienen este círculo de la agresión. Y también, bueno, obviamente está la violencia simbólica, que tiene que ver con los estereotipos del ser mujer, que algunos sectores, sobre todo lo que hemos visto también con los sectores más conservadores, se desea perpetuar esta visión como de la mujer madre, ¿cierto? Y no sujeta de derechos, y como incapaz de poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo, por ejemplo. Sí, bueno, esos son muchos de los puntos que vale la pena resaltar y de los que seguimos debatiendo día a día para intentar de alguna manera encontrar espacios, especialmente en las políticas públicas, que ya busquen la equidad de género. Está muy bueno poner a la vista ahí, María José, la idea sobre todo, por ejemplo, de la brecha salarial, que eso es una de las cosas más tangibles, digamos, que hace evidente que hay una distancia entre hombres y mujeres. En lo mismo, me parece importante avanzar hacia lo que te comentaba hace un ratito. Está titulado así, de hecho, el avance cultural que trajo más mujeres al Congreso y, por otra parte, el retroceso con los, comillas, Johannes Kaiser de la política. ¿Les parece comentamos esta nota? María José, ¿te gustaría partir a ti? Sí, claro, bueno, esta es una expresión que utilizó Lidia Casa, que es la entrevistada para esta nota. Uh-huh. Y en relación a las parlamentarias, como se comentaba en la introducción, damos cuenta de ciertos avances en términos de la participación de las mujeres, ya que lograron obtener un aumento del 12% en la representación de la Cámara de Diputadas y Diputados, con 55 integrantes electas. Entonces, lo que marca también esta diferencia en comparación con el periodo anterior, en el que solamente fueron 35. En este sentido también hay que destacar el tema de que también salieron electas las disidencias como Emilia Schneider, por ejemplo, y esto es súper importante en términos simbólicos también, que mujeres de la comunidad LGBTIQ+, estén en cargos de poder político. Y Lidia reconoce... Perdón, María ¿Sí? José, una pregunta para los que no están informados, que están escuchando. Uh-huh. ¿A qué te refieres con la diputada electa Schneider y disidencia? Bueno, Emilia Schneider fue la primera mujer electa diputada mujer trans. Perfecto, para que la gente sepa, porque no tiene por qué estar informada. Ya, entonces, bueno, Emilia Schneider igual es una de las figuras más populares, digamos, ahí de... Ya, entonces hoy día tenemos una diputada electa que es parte de esa disidencia y no habíamos tenido antes.
Claro, es la primera. Perfecto. De hecho, ahí también hay otra nota. Está muy cargado de buenas notas esta semana Braga. No digo que el resto de las semanas no, pero hay una nota que también las invitamos y los invitamos a leer que se llama Histórico. Mujeres abiertamente lesbo, bisexuales y trans llegan al Congreso Nacional democráticamente. Bueno, trans ya sabemos que es Emilia Schneider. Las otras no las conozco. No sé si Está la Marcela Riquelme y la Camila Musante, que son abiertamente lesbianas. Ya. Así es. Bueno, y Emilia Schneider, trans desde el Distrito 10, logró su cupo. Y yo te interrumpí, Jo, era solo para aclarar para los que no están tan informados sobre estos temas. Sí, está muy bien que me interrumpas, Federico. Bueno, en relación a lo que comentaba, claro, una de las razones importantes de por qué se da estos cambios también o mayor participación femenina en los cargos de poder político, Lidia Casas da tres razones. Primero se refiere como al cambio cultural del movimiento feminista de mayo del 2018, en donde es la misma ciudadanía la que pide a la clase política mayor equidad. También, por otra parte, menciona el tema del efecto de la ley de cuotas que se dio en el periodo de Bachelet, no sé si lo recuerdan. Sí. La ley de cuotas y luego avanzando también a la paridad en la constituyente, que es otro de los temas que comenta ahí Lidia Casas, que es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, para quienes también quizás se estaban preguntando quién era Lidia Casas. Claro, esa sería como el tercer motivo de que ha sido posible hacer este cambio, digamos, de mayor participación, el tema de la paridad. Así es. Natalia, ¿quieres comentar, agregar algo a partir de estos avances? O de la otra parte, digamos, de esta nota que tiene que ver con este comillas retroceso, aparte, claro, que quería ver cómo lo había dicho exactamente, el retroceso con los Johannes Kaiser de la política que plantea Lidia también. Sí, ese es un punto que me parece muy interesante mencionar, porque a lo que se refiere Lidia Casas cuando habla de los Johannes Kaiser es que existe todavía un sector no solamente de la población, sino que también de la clase política, por decirlo de alguna manera, que realmente tiene esa línea de pensamiento. O sea, no es una persona aislada que tenga esa manera de pensar, sino que lamentablemente representa un poco el sentir de una parte de la sociedad, que una parte de la sociedad todavía piensa que está bien cuestionarse el derecho a voto de las mujeres, que está bien hacer ese tipo, comillas, sarcasmo. Entonces, lo que dice Lidia Casas básicamente es que esta es una muestra de que todavía queda harto por recorrer y que realmente estas políticas que se han dado para poder dar más espacio a las mujeres están causando el efecto y están causando una molestia en las personas que todavía tienen este tipo de pensamiento, en el que a mi visión un poco más generación Z está un poquito boomer, o sea, está como un poquito vintage ya, como cuestionarse que las mujeres, si su voto vale o no. Y lo mismo pasa, y lo mismo opina Lidia Casas, básicamente, que nos damos cuenta. El tema de la ley de cuotas es algo que ella analiza de una manera muy interesante, porque ella explica que cuando se hace la ley de cuotas, al final las mujeres eran un relleno, eran un acompañamiento a las candidaturas masculinas. Entonces no se buscaban figuras femeninas que realmente tuvieran como capacidad de ser electas, o sea, tuvieran el sustento, la popularidad, el conocimiento público, como me refiero de nuevo como hacia la popularidad, no como que ellas no supieran lo que están haciendo, obviamente, pero al final no se ponían figuras que realmente tuvieran reales posibilidades de ser electas. Entonces eran un relleno, un acompañamiento. Como la fuerza per se en sí misma, sin tener que abrazarse de esta cuota en la que siempre destacaba la elección del hombre, digamos. Exactamente. En cambio, ahora al pasar el tiempo y con el tema de la paridad de la convención, Lidia Casas da cuenta de que esto cambió y que la misma clase política se empezó a dar cuenta que no podían poner a cualquier mujer para rellenar una candidatura masculina. Ni siquiera que podían, por ejemplo, elegir quizás con pinza, no cualquiera, a alguien, pero con el mismo fin, o sea, con el fin de ser, como ella decía, así como el arroz graneado del plato principal, explicaba, sino que ahora estamos viendo que las mujeres están siendo electas, que las mujeres de la sociedad estaban votando por mujeres y no por ellas, por el hecho de ser mujeres.
no es que mujeres apoyen a otras mujeres en la política solo por el hecho de ser del mismo género, sino porque son personas que realmente tienen la capacidad, tienen un proyecto, tienen una historia política. Tienen una mirada política que es interesante. Exactamente, en sí mismas. Ellas son electas por su progreso en sí mismas. Se nos acaba el bloque, pero no quería despedir el bloque sin antes comentar una nota que a mí me gustó mucho, una entrevista que hiciste, Natalia, tú, a una matrona. Le pusiste la matrona del pueblo, Rocía Klenner. ¿Cuál fue lo medular de la entrevista y lo que más te llamó la atención a ti como entrevistadora? Bueno, es que Rocío Klenner, la matrona del pueblo, ella es una mujer que ha estado ganando mucha popularidad en redes sociales porque empezó a educar cosas sobre obstetricia, sobre el mundo de la matronería, la ginecología en redes sociales de una manera en la que cualquier persona, independiente de su edad, porque a pesar de que siempre se dice que las redes sociales son para mayores de 18 años, los estudios demuestran que no es así, o sea que a pesar de eso, en realidad la gente que lo usa parte desde los 12 años, incluso menos. Entonces, ante el desafío de que no hay una educación sexual integral tan posicionada en nuestras escuelas, entonces hay personas como Rocío Klenner que como a partir de su profesión se dedican a informar y ayudar a las personas en estas plataformas. Y ella sacó un libro que también se llama La Matrona del Pueblo, y es muy interesante este libro, yo lo leí, que fue un poquito la raíz de la entrevista, porque en el libro ella hace como una introducción hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de los adolescentes, independiente del género en que sean. El libro puede ser leído y va a ser útil para ambos géneros, pero así como una introducción a la vida sexual y reproductiva, que es muy útil para las infancias, muy útil para los adolescentes, y siento que es algo súper importante destacar. Claro, el autoconocimiento, que eso es muy relevante. Hay una enorme ignorancia en esos temas, entonces qué buen punto, qué bueno que lo hayas dado a conocer más masivamente a través de Braga del Mostrador. Tenemos, parece que despedirnos ya, ¿o no? Así es, se nos acaba así de rápido el tiempo, como siempre nos quedamos corta para seguir hablando de las notas que traen ahí cada semana, que invitamos a todos y todas a leer en el mostrador.cl, sección Braga. María José, ¿algo más que agregar? ¿Te interesaría dejar alguna de las notas a la vista para invitar a la gente a leer? ¿Alguna en particular que se nos haya quedado ahí? Yo creo que la segunda vuelta electoral y esta pregunta que se hace como mujer, como madre o sujeta de derecho, vale un montón la pena leerla. Precisamente esas las dejo invitadas a leer, y un saludo también a todas y todos los que nos escuchen. Muchas gracias, María José, que estés muy bien. También tú, Natalia. Igualmente, que tengan buen fin de semana. Igualmente, muy buen día y muy buen fin de semana, María José y Natalia. Muy bueno partir los viernes con las chicas de Braga, porque terminamos de hablar de estos temas tan relevantes y además nos recuerdan siempre que es viernes. Qué mejor combinación, digo yo. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, contarles que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres o puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos también a seguir conectado a nuestras redes, señales digitales y la 92.9. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.